¿En qué creemos los cristianos católicos? El resumen de nuestra fe está en el credo, que más que una oración es una profesión de fe. Bienvenidos a su programa Tesoros Escondidos. En este segmento aprenderemos y meditaremos sobre el credo. El tema de hoy es... Iniciemos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Esta es la buena nueva. Dios ha enviado a su Hijo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibieran la filiación adoptiva. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, en el tiempo del rey Herodes el Grande y el emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es entonces descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. El fin de la catequesis es conducir a la comunión con Cristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo, y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar los principales títulos. Veremos como primero el título de Jesús, segundo el título de Cristo, tercero el título Hijo de Dios y por último el título de Señor. Jesús, que en hebreo quiere decir Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con liberar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndolo salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina: bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón, en uso en Oriente llamada oración a Jesús, dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arca, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido y la unción misma con lo que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción.
Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que Él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico Hijo de David, prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, pero no sin reservas porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo. A la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podría ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Hijo único de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el Rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Lo que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizás no quisieron decir nada más. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque el mismo Jesús lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, Él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos, que Dios envió antes a su pueblo. Superior a los propios ángeles, distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles: vosotros pues orar así, Padre nuestro, y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios.
Después de su resurrección, su filiación divina aparece con el poder de ser humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés es traducido por Señor. Señor se convierte desde el entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraba su soberanía divina. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo de su gloria. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración al iniciar la misa se dice, el Señor esté con vosotros, o en la conclusión que se dice, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, el Señor viene, o amén, ven Señor Jesús. Nuestro tesoro escondido para nuestro tema de hoy es el libro titulado Jesucristo, temas de meditación por Fray Antonio Rollo Marín. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Os traigo el recuerdo de la divinidad de Cristo, de su existencia eterna en el Padre. Mas, ¿qué importa esto ahora? Es algo tan lejano. Al principio. Estamos llenos de pragmatismo religioso. Por ello, no convirtamos a Cristo en órbita de nuestro egoísmo religioso. Seamos alabanza de su gloria eterna, adorando sus misterios con amor. Nadie nos priva de contemplar como niño débil en un pesebre, obrero de manos endurecidas, predicador celoso entre las incomprensiones humanas, portentoso en milagros, humilde y sufriendo en la cruz. Pero su paso por la tierra, descorramos el velo de su humanidad,
debe llevarnos a lo que en Él es anterior al tiempo, Hijo unigénito en el seno del Padre. Al principio era el Verbo, una dificultad. Preguntaba un hombre a un sacerdote, si Dios nació en un tiempo determinado, ¿qué Dios existía antes? Pobre hombre, ignoraba un dogma, el dogma de la eternidad del Verbo, que un día tomó carne humana al principio. Nuestro raquitismo intelectual solo en el cielo será curado. Ahora nos incapacita para penetrar el misterio, el mayor de los absurdos, medir la eternidad con el metro del tiempo. Pero la verdad no se altera, lo comunicó el mismo Dios a San Juan. El sentido común dice que Dios no puede tener principio, pues dejaría de serlo. La fe es la emisora de Dios. Un día oímos hablar de la paternidad divina. Cuando Dios habla a los hombres, es una revelación para enseñar la ciencia de la salud. No recibamos frívolamente sus enseñanzas. Hagamos un pequeño esfuerzo y busquemos conocer el Verbo eterno, Dios Hijo, en su estado eterno, el que nunca dejó. Dios es infinito. Una mirada de su inteligencia basta para conocerse perfectamente y abarcar todo su ser. Y le basta una idea para expresar su plenitud, el Verbo eterno, igual al Padre, pues es la misma perfección de Dios hecha persona eterna. Identidad de naturaleza. Por comunicársela eternamente al Hijo podemos hablar de verdadera generación. Yo y el Padre somos una sola cosa, pero con una propiedad distinta y exclusiva, ser hijo. Tú eres mi Hijo amado. El obrar de Dios es eterno. No se limita por el tiempo como el del hombre, y Dios Hijo es verbo que se pronuncia eternamente, y es verbo que se vuelca sin cesar en Dios Padre. Viviendo en el seno del Padre se establece entre ellos una comunicación de amor eterna, infinita, santísima, el Espíritu Santo. He aquí el misterio trinitario, un solo Dios, tres personas, necesario para salvarse. Es imagen de la sustancia del Padre, tan perfecta y vital que Jesús pudo decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Espejo nunca empañado, que recoge el resplandor de la luz eterna, como la imagen que el sello imprime en la cera. Todo el ser y bondad de Dios están en el Hijo, es Dios verdadero. Pero Él mismo se complace en proclamar que todo lo recibió del Padre, su vida, su doctrina, su obrar. Lee del Evangelio de San Juan, pregón de la divinidad de Jesús. Y no obstante, igual a Él, porque es Dios, Hijo verdadero y por naturaleza del Padre, misterio escondido en los siglos. De aquí su entrega total con amor infinito es su oficio en la eternidad, amor hecho aleluya de gloria. Yo amo al Padre. Y cuando por amor un día se abrió a los hombres el misterio de la Trinidad, dando la flor hermosa de Cristo, Él pudo decir: heme aquí que vengo para hacer tu voluntad. Pero el Verbo asentado eternamente en el Padre no es ajeno al hombre. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El hombre lleva el sello de Dios como obra salida de sus manos, muestra su omnipotencia, sabiduría y bondad.
Pero hay un sello más profundo e íntimo, la gracia, que deifica, participación de la naturaleza de Dios. Un alma en gracia puede hacer suyas aquellas palabras del Señor. Tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Porque es por adopción lo que el Verbo es por naturaleza. Filiación que exige ascensión continua. Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial, y el resplandor de su santidad es el Verbo eterno que se nos manifiesta hecho carne. Reconozcamos como Él nuestra procedencia del Padre. Todo salió de sus manos creadoras. Si Él dejase de mirarnos, volveríamos a la nada. Cada latido de nuestro corazón es un regalo de Dios. ¿Por qué prescindimos ordinariamente de Dios en nuestra vida? Pensemos en el Verbo, viviendo eternamente en el seno del Padre. Y por la gracia somos engendrados a una vida divina, algo de locura, hijos de Dios, y arrinconamos al Padre que nos adopta y nos colma de regalos. Entreguemos por Él al amor eterno del Padre. El Señor es Dios de vivos, no conformarse con un conocimiento abstracto de Él. Hay que conocerle amorosamente, sencillamente porque es bueno. ¿Habéis probado alguna vez a qué sabe este amor? También porque como el Verbo vivimos, nos movemos y somos en Él, como niños sobre las rodillas del Padre. Que podamos exclamar también como el Verbo: yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar, y la misión del cristiano es amar. Nuestra meditación para el día de hoy se titula El amigo del Hijo. En la reunión del domingo por la noche de un grupo apostólico en una iglesia de la comunidad, después de cantar los himnos, el sacerdote de la iglesia se dirigió al grupo y presentó a un orador invitado. Se trataba de uno de sus amigos de la infancia. Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano ocupó el púlpito y comenzó a contar la siguiente historia. Un hombre, junto con su hijo y un amigo de su hijo, estaban navegando en un velero a lo largo de la costa del Pacífico, cuando una tormenta les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación y las aguas del océano arrastraron a los tres. El anciano se detuvo un momento y miró a dos adolescentes que por primera vez desde que comenzó la plática estaban mostrando interés, y siguió narrando. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida, escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que su hijo era un buen cristiano, y también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la decisión era mucho mayor que los embates de las olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó: «Te quiero, hijo mío», y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al amigo llegar hasta el velero volcado en campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su cuerpo. Los dos adolescentes estaban escuchando con suma atención, atentas a las próximas palabras que pronunciaría el orador invitado. El padre, continuó el anciano, sabía que su hijo pasaría la eternidad con Cristo, y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios. Por eso sacrificó a su hijo.
cuán grande es el amor de Dios, que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros. Dicho esto, el anciano volvió a sentarse y hubo un tenso silencio. Pocos minutos después de concluida la reunión, los dos adolescentes se encontraron con el anciano. Uno de ellos le dijo cortésmente: «Bueno, esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún día decidiera seguir a Cristo». «Tienes toda la razón», le contestó el anciano mientras miraba su Biblia gastada por el uso. Y mientras sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo: «Pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaba trabajo creerlo, si no fuera porque el amigo de ese hijo soy yo».